Walden Files es una serie de terror analógico, creada por Martin Walsh el 26 de abril del 2020 en YouTube. Hasta el momento cuenta con 3 episodios que conforman su primera temporada, 2 episodios no canónicos, algunos episodios ocultos, páginas web y pequeños anuncios de su próximo episodio, que no está muy lejos de estrenarse. A decir verdad, no es una sorpresa el inmenso éxito que esta serie ha tenido. Su fascinante historia, su envolvente ambiente y sus misteriosos personajes son algunos de los factores que han hecho a esta serie una de las más populares en cuanto a terror analógico se refiere. Pero hoy no estamos aquí para hablar de ninguno de los puntos anteriores, sino de lo que yo considero es uno de los puntos mejor trabajados, pero al mismo tiempo menos comentados de esta serie, y esto es su arte o estética visual. Pero antes de hablar de la estética de The Walden Files, tenemos que tocar un tema que en parte nos explicará qué hace visualmente tan especial a esta serie, y eso es el terror analógico. El terror analógico u horror analógico es el subgénero del horror, cuya característica principal es que centran su atención en los llamados metrajes encontrados, los cuales se basan en reportes de televisión o VHS antiguos, y al mismo tiempo busca que el espectador sea el protagonista de la historia que se... Y bien, ¿qué tienen que ver el terror analógico en esto? Bueno, pues partamos con el hecho de que The Walden Files es parte de este subgénero del horror, y al igual que muchas de sus series hermanas, comparten cierta estética en particular. Los gráficos de baja fidelidad, mensajes crípticos y estilos visuales que recuerdan a la televisión de finales del siglo XX, y las grabaciones de señales analógicas, a menudo ambientadas entre las décadas de 1960 a 1990, son algunas de las características que las series de terror analógico comparten entre sí, y The Walden Files no es la excepción. Pero aparte de todo lo que acabo de mencionar, esta serie bajo mi punto de vista se destaca sobre otras series al tener un estilo único, en el que mezcla todas las características de este subgénero con su propio estilo artístico, su propio arte. El uso de personajes adorables en un ambiente tétrico, fotografías e imágenes reales, personajes distorsionados, fotomontajes críptidos, imágenes chocantes, pero sobre todo el uso de la animación para personajes hasta escenarios, son algunos de los elementos que utiliza esta serie para contar su historia. Desde el primer capítulo podemos ver todos estos elementos, utilizando una estética VHS antigua mezclado con videos de instrucciones laborales y grabaciones en primera persona es como se va desenvolviendo el estilo visual de esta serie. Una de las características principales de esta serie es clara. Lo que más llama la atención es la forma en la que toma pequeños fragmentos visualmente inofensivos, con personajes tiernos y los envuelve en esta atmósfera incómoda que no tarda en deformarse y convertirse en algo tétrico y espeluznante. Pero claro, esto es altamente ayudado por el resto de elementos que componen a esta serie, pues es claro que cosas como los personajes inquietantes con un look incómodo de ver y los montajes que suelen alternar entre animación y diseños caricaturescos e imágenes realistas es lo que ayuda a sumergirnos más en este ambiente tenso y terrorífico que la serie se encarga de construir. Esto es algo que se repite en los 3 capítulos que tenemos hasta ahora, principalmente en el tercero, donde se explota estos recursos y se agregan nuevos de una forma increíble, de los cuales hablaremos en un momento. Pero antes deberíamos preguntarnos por qué es que todos estos elementos funcionan. Bajo mi punto de vista, la razón principal por la cual esta serie funciona es por su formato animado. Como dijimos antes, esta serie sabe cómo mezclar las cosas inofensivas y el horror. Esto es algo que se lleva haciendo desde hace décadas, con muchos de los iconos del horror actual siendo parte de esto, como Chucky o It. Pero, ¿por qué The Walden Files es diferente por su estética animada?
Bueno, la razón es muy simple, y es que al tener un formato animado, el creador tiene mucha más libertad creativa de que si esto se tratara de entrar en una estética mucho más realista. Para aclarar, pongamos un ejemplo sencillo. The Walton Files está inspirada en otra serie de su mismo estilo llamada FNAF VHS, la cual ni siquiera creo que haga falta presentarla. Esta serie es genial, con episodios genuinamente aterradores que te pueden dejar con más de un escalofrío, y aunque al igual que The Walton Files usa la animación y personajes animados técnicamente para contar su historia, esta serie está muy limitada en lo que puede mostrar por su estilo más realista, con animatrónicos que al estar basados en los del videojuego original, tienen un diseño más apegado a la realidad. ¿Cuál es el problema con esto? Ninguno realmente, pero se podría decir que al apegarse más a la realidad, las cosas que se pueden hacer con ellos son muy limitadas. Los animatrónicos son bastante rígidos y sin ningún ánimo de desmeritar el trabajo de su creadora, el mayor movimiento que se llega a tener en esta serie son momentos muy breves, como cuando Golden Freddy mueve su cabeza o Bonnie corriendo. Cosa contraria pasa con la serie de Martin Walsh, en donde, como acabo de decir, se tiene mucha mayor libertad creativa en cuanto a los personajes como los animatrónicos se refiere. En esta serie constantemente los animatrónicos se deforman, tienen movimientos bruscos y en general son mucho más expresivos. Pero eso no solo pasa con los personajes animatrónicos, sino también con los personajes humanos o incluso con los escenarios. Esto es mejor visto en el capítulo 3, que como dije anteriormente, es un capítulo en donde más explota todos los recursos que esta serie tiene para mostrarnos, agregando otros nuevos. En este capítulo nos sumergimos en una temática de videojuego, en donde nuevamente la animación mezclada con los elementos anteriores de esta serie es de donde viene el horror en todo este episodio. Esto porque a lo largo del mismo vamos viendo momentos lindos con personajes en 8 bits, y lo que parecen ser pequeñas cinematográficas siendo parte de un inofensivo videojuego. Pero entre más vamos avanzando, más vamos viendo cosas como los personajes deformándose en puntos donde son irreconocibles. Los escenarios se vuelven cada vez más surreales, los personajes moviéndose de forma bizarra, se nos muestran imágenes inquietantes y a grandes rasgos vamos viendo como poco a poco lo que empieza siendo un inofensivo videojuego se termina convirtiendo en un inquietante festival de imágenes, cada una más aterradora que la anterior. Y ojo, aunque el capítulo 3 es el que mejor sabe explotar todo su estilo de arte, el capítulo 1 y 2 no se quedan para nada atrás en cuanto a utilizar los elementos artísticos que hacen tan especial visualmente a esta serie se refiere. Para terminar con las razones por las cuales el estilo visual de esta serie funciona, me gustaría resaltar otras dos que yo considero importantes. La primera tiene que ver con la capacidad de deformar a los personajes gracias a la estética animada, y esto es el constante uso del valle inquietante para los personajes. El creador suele usar fotografías de personas reales para los personajes humanos, o a veces los suele retratar con personajes animados. Estos últimos son más usados en el momento en el que retrata sus muertes, y cuando hace eso usualmente suele deformar sus rostros, y aunque sean personajes animados no deja de dar esa sensación extraña de completa incomodidad. Por lo que he leído de muchos fans, esto suele ser debido al valle inquietante, el cual es un efecto de incomodidad ante algo que intenta imitar a un humano pero no lo logra, consiguiendo más de una apariencia aterradora. Y la otra se trata de algo que por defecto suele venir en todas las series de terror analógico, y esto es su estética VHS. En el caso de The Walton Files siento que esta estética le queda a la perfección, no solo porque según la historia esto es coherente, puesto a que se supone que lo que estamos viendo son grabaciones que una persona encontró y ahora nos está mostrando, sino también porque visualmente le da esa sensación de desgaste y que lo que estamos viendo es algo muy antiguo, perdido por el tiempo, cosa que combina muy bien con la atmósfera tétrica que esta serie trata de darnos. Es evidente que al hablar de una serie de terror lo que podemos esperar es que nos transmita terror, pero pese a lo confuso del título, a lo que yo me refiero es en el cómo es que esta serie se encarga de transmitir ese terror, puesto que The Walton Files no es como otras series de terror analógico, que creen que por ponernos ruidos estridentes o PNG simplones nos pueden llegar a transmitir un poco de lo que esta serie pudo desde el primer capítulo. The Walton Files es una de esas series que sabe bien cómo manejar los elementos artísticos que llega a utilizar, como el uso del valle inquietante, la mezcla de cosas adorables y cosas terroríficas, la
estética VHS, que casi todo el tiempo se suele usar en primera persona, para sumergirnos aún más en la historia, como si fuéramos nosotros los que estuviéramos viviendo los hechos, entre muchas otras cosas. Esa fue la razón principal por la cual de todo lo bueno que tiene esta serie para ofrecernos decidí hablar sobre esto, que bajo mi punto de vista es uno de los aspectos mejor trabajados que tiene esta serie. El uso de los colores, el diseño de los personajes, las formas en las que nos va contando la historia, son tantos elementos que hacen que en un solo capítulo esta serie te transmita más terror que cualquier película de terror actual. Estoy seguro que a lo largo del video se dieron cuenta. Este es mi primer video y estoy seguro de que he de tener muchísimos errores en cuanto a guión o en edición. Así que de una les voy pidiendo disculpas por eso. Aún así, da tus opiniones sobre este tema en los comentarios. Si te gustó el video me podrías ayudar dándole un like. Y si te gustó mucho suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más notificaciones. De mi parte, hasta luego.